Buenas noches, ¿podemos comenzar? Bueno, quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora para adentrarnos ya al tema que nos corresponde hoy día. Entonces, bueno, hemos hablado sobre lo que es la memoria. La memoria es cuando se conserva la información transmitida por una señal después que se ha suspendido la acción de dicha señal. Por lo tanto, es un mecanismo complejo. Hemos visto más o menos las áreas cerebrales que la abarcan. Y además hemos visto los tipos de memoria, hemos visto el tipo de memoria sensorial, el tipo de memoria a corto plazo, a largo plazo. Aquí en la memoria a corto plazo hemos hecho la diferenciación específica de lo que es la memoria operativa y la memoria a corto plazo propiamente dicha. La memoria a largo plazo, la memoria de trabajo o la operativa. Y hemos visto lo que son las estructuras de la memoria. Hemos hablado sobre las amnesias, la amnesia del hipocampo, la amnesia tipo Korsakoff, la amnesia frontal, la global transitoria, las disnesias prácticas, la amnesia en los traumatismos cráneoencefálicos, la amnesia en las demencias, la amnesia en tumores cerebrales. Y ahora teníamos que adentrarnos a lo que es memoria y edad. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna aclaración que por favor podamos compartir. Bueno, entonces, Salvador, vamos a adentrarnos a lo que es memoria y edad. La memoria y la edad está relacionada en tanto hay cambios neuronales en el cerebro y diferencias de procesamiento de información con la edad. No es que con la edad podemos hacer menos cosas, sino que ocupamos más áreas del cerebro para hacerlas. Existen entonces lo que se llaman los olvidos benignos de la vejez, que los olvidos benignos de la vejez se refieren a aquellas circunstancias que, bueno, por el deterioro normal de la edad, hemos podido tener dificultades. Me parece que ya hablábamos de esto la anterior vez. Sin embargo, estos olvidos se los ha relacionado con el desarrollo del Alzheimer, aunque no se ha comprobado que hay perdón, una relación directa, ¿no? No todas las personas que van a tener un deterioro cognitivo leve o una disfunción cerebral mínima, un deterioro cognitivo leve, perdón, o estos olvidos benignos de la vejez, que son lo mismo, no van a desarrollar todas estas personas dificultades demenciales, en realidad. Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, lo que pasa con la edad es de que hay una menor eficiencia de los neurotransmisores, específicamente de la acetilcolina. La acetilcolina nos ayuda a mantener la atención, por lo tanto hay mayor propensión a deficiencias de la atención. Muchas veces las personas mayores tienen un uso de fármacos, o sea, necesitan utilizar fármacos que afectan a la memoria como efecto secundario. Tienen enfermedades crónicas, hay depresión o hay una historia de alcoholismo o han tenido una vida sedentaria. Por eso hoy en día se sabe de que es importante el ejercicio físico para el buen envejecimiento del cerebro. Entonces, yo recomiendo siempre hacer, bueno, aunque sea caminar, no, pero mantener en realidad mantenerse activo físicamente, porque, perdón, creo que aquí me he equivocado, porque, bueno, o sea, eso nos garantiza que podamos ser más adelante abuelos felices, ¿no? Entonces, en realidad, yo por eso siempre recomiendo hacer ejercicios físicos. Se ha investigado ahora sobre la relación que hay inequívoca entre el ejercicio físico y la mayor conexión neuronal.
Se ha investigado hace tiempo sobre algunas actividades y el desarrollo de enfermedades degenerativas, por ejemplo, el Alzheimer. Y se ha visto de que las personas que se dedicaban a la jardinería, por ejemplo, son personas que tienen menos propensión al desarrollo del Alzheimer. Entonces, es importante el ejercicio físico también para tener un buen envejecimiento del cerebro. Por otro lado, bueno, está la presión alta, que como ustedes saben es el asesino silencioso. Entonces, la presión alta es algo que debemos controlar. Realmente no es suficiente simplemente con ir una vez al médico, sino es suficiente con controlarla siempre, controlarla con medicamentos antihipertensivos e ir controlando, o sea, estas dificultades para tener una mejor y saber de dónde viene, ¿no? Generalmente la presión alta viene por alguna enfermedad en los riñones, alguna dificultad en los riñones o en el corazón, entonces ir al especialista correspondiente y que dé la medicación correspondiente. Por otro lado está la falta de estimulación, entonces muchas veces las personas mayores no se estimulan correctamente, tenemos o cometemos el mal, la tenemos el mal hábito en realidad de que las personas, bueno, cuando dejamos de estimular ciertas áreas y en realidad, bueno, porque siempre hemos tenido, digamos, un trabajo manual, sin embargo, es importante estimularlas, lo que pasa es de que aunque el trabajo que hayamos tenido es un trabajo, o sea, como sea que fuera, es un trabajo que ha mantenido el cerebro en actividad. Entonces, por lo tanto, es importante estimularlo y la falta de estimulación lleva a un deterioro cognitivo aún mayor o más rápido. Entonces, y este lleva a las demencias. Dentro del envejecimiento tenemos el envejecimiento fisiológico, el cultural y el político. O sea, políticamente se da cierta edad para lo que es la jubilación. Culturalmente se considera que una persona ya es vieja a cierta edad o hay diferentes aproximaciones hacia la edad de las personas o cuando se considera una persona vieja. Hay en ciertas culturas que las personas viejas son más bien, la vejez es un sinónimo más bien de sabiduría, entonces es a las personas a las que hay que acudir porque, bueno, ahí está el dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Y también hay un envejecimiento fisiológico que obviamente va con la edad y que obviamente, o sea, tiene también, juega también su rol importante, pero esta dificultad fisiológica también depende de los hábitos que hayamos tenido antes. Si es que nosotros hemos tenido hábitos, digamos, en los cuales hemos tenido una vida desordenada, hemos tenido una falta de sueño, hemos tenido en realidad un apego al alcohol o a las drogas, entonces nuestro cerebro realmente envejece antes de lo que debería envejecer y por lo tanto, entonces fisiológicamente no tiene la misma edad que nosotros tenemos cronológicamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la estimulación continua. Es recomendable entonces que las personas se hagan el hábito de leer el periódico, por ejemplo, de leer las noticias, pueden leer pueden leer unas 2 veces al día las noticias, esto es importante, hacer crucigramas es muy importante, buscar diferencias, eso ayuda a la memoria de trabajo, es muy importante. Entonces, bueno, utilizar los pasatiempos en realidad que salen en el periódico, pero bueno, hoy en día tenemos muchas otras formas de poder tener estos pasatiempos a mano, ¿no? Entonces, también hay una falta de deseo para aprender y aprender es una de las de los mejores favores que le podemos hacer a nuestro cerebro. Entonces, es importante, el próximo módulo es el de aprendizaje, se darán cuenta tanto en este módulo como en el módulo anterior, se darán,
perdón, no el módulo, sino la unidad, esta unidad, la unidad de memoria como la unidad de atención, se darán cuenta de que son procesos importantísimos para el aprendizaje. Entonces, bueno, es importante de que sigamos aprendiendo todo el tiempo, o sea, tratemos realmente de aprender cosas nuevas y dejemos de decir en mis tiempos ocurría esto o lo otro, porque mis tiempos son estos tiempos, no importa la edad que tenga, pero mis tiempos son estos tiempos. Entonces, tratar de aprender cosas nuevas y poder estar acorde a la situación o a la era en la que estoy viviendo en este momento. La desnutrición es un factor importante, por eso cómo me he alimentado durante mi vida es importante. Por eso es de que también para las personas mayores es importante hacer un plan de alimentación adecuada, de alimentación sustituta adecuada, si viene con la edad y depende la realidad que nosotros tengamos, muchas veces la edad hace que comamos menos, o sea, que tengamos menos apetito, que tengamos menos deseo, menos antojos, por ejemplo, pero sí es importante entonces tomar un suplemento para poder ayudarnos con esto, ¿no? Este suplemento, bueno, o sea, hay de todos los precios y en todas las formas. Estoy hablando, por ejemplo, algo así como el Ensure o el PBM o el Don Carmelo, o bueno, no sé, hay un sinfín de sustitutos o de complementos. Eso no significa que la persona mayor no tiene que alimentarse. Obviamente la mejor alimentación es la que es natural, lógicamente. Sin embargo, o sea, falta de esta posibilidad por diferentes motivos, entonces, bueno, un suplemento no está de más. El exceso de grasa es otro de los factores que puede contribuir a que haya dificultades de memoria con la edad. El exceso de grasa que se va acumulando en las paredes de las arterias del cerebro, y entonces, bueno, eso da cuenta de todo aquello que nosotros hayamos comido durante toda nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que este tema de la oxidación es sumamente importante. Son las mitocondrias de las células las que acumulan los radicales libres, que de verdad que son la causa del envejecimiento cerebral, y la grasa, o sea, nos ayuda a eso, a que no haya más expulsión, digamos, de los radicales libres. Por lo tanto, es importante el darle a nuestro cerebro una oportunidad para tener cuanto menos oxidación, mejor. También es importante, bueno, es importante la genética, obviamente. O sea, hay personas, hay familias en las que se nota al menos el envejecimiento que en otras. Y bueno, hay un deterioro en el DNA, que es el que está implicado en el aprendizaje y la memoria, porque en realidad estos tienen que ver con lo que es la supervivencia neuronal. Entonces es importante eso. Las personas que tienen dificultades de memoria, o sea, con la edad tienen mayores dificultades en la evocación de la memoria. No necesariamente tienen dificultades, bueno, como habíamos visto, o sea, es el almacenamiento de la información, y tenemos el recobro de la información o la evocación, ¿no? Entonces, aquí tenemos el registro, el almacenamiento y el recobro de la información. Generalmente las personas mayores tienen una están funcionando adecuadamente, en realidad, para percibir la estructura de estímulos, almacenan adecuadamente, quiere decir de que generalmente las personas mayores
tienen, salvo lesiones cerebrales, salvo daño en alguna de las estructuras que hayamos mencionado, tienen una capacidad adecuada de almacenamiento de información, o sea, el volumen de la información tanto verbal como no verbal, sinestésica y visual es adecuada generalmente. Entonces no hay un problema en eso, sino hay un problema en el recobro de la información, ¿no? Entonces, tal cual como dice aquí, en la evocación. Entonces, a estas personas hay que ayudarles a evocar la información. En realidad, bueno, son buenas para evocar la información. ¿Para qué torturar a las personas? Son buenos, si es que podemos utilizar de repente medios que nos ayuden a evocarla mejor, ¿no? Por ejemplo, el uso de una agenda, el uso de recordatorios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también, o sea, lo que hablábamos del aprendizaje. Entonces sí es verdad de que en estos tiempos por lo menos las personas mayores lógicamente no quieren aprender o no saben utilizar un celular, pero tienen que aprender porque este es un mecanismo importante para lo que es en realidad el envejecimiento adecuado. Entonces, esto es importante. Tenemos que ver que la parte, también tenemos que ver, me estaba olvidando, tenemos que ver que la parte de registro de la información esté adecuada. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ver que todos los sistemas estén funcionando adecuadamente. Los sistemas periféricos, en realidad, la percepción, por ejemplo, auditiva, ¿no? O sea, muchas veces existe un deterioro del nervio auditivo que va con la edad. Entonces, bueno, lo recomendable es de que la persona use audífonos, ¿no? Porque en realidad el cerebro no ve la realidad como nosotros la percibimos, como nosotros la tenemos ahora, sino que el cerebro tiene diferentes fragmentos y es enlazado precisamente como visualmente y auditivamente, se unen y el cerebro, gracias, además busca en la memoria, justamente busca realidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un deterioro, por ejemplo, de la audición? El cerebro rellena esta realidad con fantasías. Por eso las personas mayores que tienen dificultades llegan a ser personas más susceptibles, son más sensibles, son menos sociables, tienden más a la depresión. Entonces, la pérdida de la audición es un factor importantísimo para detonar la depresión. Estudios dicen de que las personas mayores las personas tardan entre 6 a 10 años a acudir a un especialista, así que realmente ojo con eso, porque, o sea, lo ideal es acudir cuanto antes, digamos, para que las personas no tengan que pasar por eso. Eso es muy, muy importante para que las personas puedan tener en realidad todas sus facultades adecuadamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante hacer. Por otro lado, o sea, es importante ver si es que la persona tiene alguna dificultad sinestésica, si la persona ha tenido algún accidente en la mano, si la persona no puede sentir bien las cosas o en la piel. Es importante, o sea, estimular todo eso. Y por último, la parte visual, que también es importante, dar a las personas las ayudas que necesitan para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, si las personas, por ejemplo, visuales, entonces que usen lentes, ir a controles periódicos con el oftalmólogo, de evocación de la información. Entonces, bueno, o sea, con la edad también los ganglios basales se van deteriorando y los ventrículos se van haciendo más grandes. Entonces es importante que nosotros, o sea, reforzar la parte de motricidad, ¿no? O sea, esa parte es importante. Es importante que, o sea, las personas mayores recuperen su libertad
Como les digo, más o menos, o sea, no importa si para eso tenemos que usar ayudas externas, por ejemplo, el uso de una agenda, de recordatorios en un celular, de un bastón, de lentes, de audífonos, no importa, pero que recuperen su libertad, ¿no? O sea, es importante eso porque una de las cosas que realmente uno de los errores que cometemos con las personas mayores es tratarlos como si fueran personas minusválidas y no necesariamente son personas minusválidas. A todas las personas, incluso aquellas que tengan dificultades físicas, hay que tratar de mejorar su calidad de vida y, bueno, ayudarnos de todas los dispositivos que tengamos para poder mejorar esa calidad de vida. Entonces, en general, tenemos que ir preveyendo eso. También es importante, para eso es importante aprender a memorizar. O sea, ya realmente cuando nosotros estamos en la edad adulta activa, ¿no? Entonces es importante que vayamos aprendiendo a memorizar y a interesarnos por las cosas que van ocurriendo. Entonces la alimentación es muy importante, en realidad, el tener la mayor cantidad de reserva cognitiva posible, porque la reserva cognitiva es aquello que nos va a ayudar después, de lo que el cerebro se va a agarrar después, ¿no? La reserva cognitiva son todos aquellos aprendizajes que nosotros tenemos previos y que, por ejemplo, no hemos utilizado. Por ejemplo, una de las cosas que es importante para mantener la memoria es tratar de hacer más cosas con la mano no dominante. Entonces, si yo soy diestra, tratar de hacer cosas con la mano izquierda. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, dar vuelta a las páginas de un libro, agarrar el vaso, por ejemplo, agarrar el mouse, o sea, tratar de realmente utilizarla, no, aunque no todo el tiempo, pero sí parte del tiempo, ¿no? O sea, tratar de estimular así al cerebro para poder tener mayor reserva cognitiva. Eso es muy importante. También es importante, uno de los mayores favores que podemos hacerle al cerebro es aprender un idioma. Entonces, si es que la persona, por ejemplo, quiere aprender un idioma, entonces eso es una de las mejores cosas que podemos hacer. La sociabilidad es importante, no solamente ahora, sino también durante toda la vida. La sociabilidad se ha visto de que el cerebro envejece menos cuanto más conexiones sociales hay. Y la edad no tiene que ser un óbice para esto, ¿no? O sea, si bien en realidad el adulto mayor tiende a deprimirse porque tiene muchas personas allegadas que van falleciendo, sí, o sea, tiene que ser capaz de hacer nuevos amigos, de mantener vínculos con relaciones sociales antiguas, que quizá haya perdido los vínculos, mantener los vínculos con la familia y evidentemente otra de las cosas que es muy, muy importante es tener un lugar también con los abuelos, ¿no? Para los nietos es importante tener a los abuelos cerca porque estimulamos la parte emocional y esta está muy, muy ligada a lo que es el hipocampo, el sistema límbico, que el hipocampo se ocupa tanto de la memoria como de las emociones, ¿no? Entonces, es sumamente importante y todo el sistema límbico se ocupa en realidad de las emociones también, aparte de las funciones que tiene. Entonces, es muy importante el rol de los abuelos, por ejemplo, con los nietos, el ayudar a hacer tareas, por ejemplo, a los nietos pequeños, el ayudar a hacer tareas, por ejemplo, eso es importante. Es importante dentro de ciertos marcos, ¿no? En casos, por ejemplo, de lesiones cerebrales, hay muchas veces de que los niños sí necesitan límites en casos de dificultades de aprendizaje, por ejemplo, pero también hay otros casos, por ejemplo, en las lesiones cerebrales, que sí es importante de que los niños reciban mucho cariño y, por supuesto, las personas mayores también, ¿no? Entonces, las emociones juegan un papel muy importante en lo que es el funcionamiento general del cerebro. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Bueno, también tenemos que ver que a mayores condiciones médicas dificultosas hay mayores problemas de memoria, tal como lo habíamos dicho. Entonces, bueno, o sea, también tenemos que ver
la forma, o sea, el estado general. Ya hemos visto en realidad las dificultades que hay relacionadas con las emociones y relacionadas con las lesiones cerebrales. Hemos visto la clase pasada, hemos visto varias dificultades de esas. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Bueno, es por esto que a medida que algunas personas envejecen tienen más problemas de memoria que otras personas de su misma edad. Entonces, bueno, o sea, los problemas de memoria en general, de este deterioro cognitivo leve, o sea, están dentro de lo que son perder cosas a menudo, olvidarse de ir a eventos o citas, tener más problemas para encontrar palabras que otras personas de la misma edad. Sin embargo, como les decía, o sea, todo esto es estimulable y es y es una suerte el poder estimular, el poder saber de estas cosas, el poder estimularse antes, ¿no? O sea, lo antes posible. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá o algún comentario. Aquí hay una pregunta de Carola Fuentes que dice, buenas noches, doctora, en general, ¿qué tipo de memoria resulta más afectada con la edad y qué opinas sobre la estimulación de la memoria autobiográfica en psicogerontología? Bueno, en realidad sí, de verdad es de que hay una dificultad de memoria. Evidentemente, o sea, como la memoria, en realidad una de las primeras estructuras que tienden a tener una dificultad son las estructuras subcorticales, el sistema límbico y, como les decía, el hipocampo. Entonces, evidentemente hay una dificultad en realidad emocional importante. Desde ese punto de vista, la memoria autobiográfica, o sea, el estimular la memoria autobiográfica mediante diferentes métodos autobiográficos, tales como por ejemplo, el ver fotos o el relatar eventos pasados. Evidentemente eso, o sea, ayuda muchísimo, ayuda a fijar los recuerdos y a estimular el hipocampo. En general, bueno, o sea, con la edad la evocación de la memoria es la que está más afectada, si es que no estamos hablando de una patología, ¿no? O sea, de una demencia en general. Pero no es casual, de acuerdo a esto que estamos hablando, no es casual de que la enfermedad de Alzheimer se origina justamente en las estructuras subcorticales. No sé si habría alguna otra intervención, por favor. Aquí hay una intervención también que es de Alain Alarcón y dice: a menudo tendemos a creer que el envejecimiento sucede desde más o menos los 50 años. ¿Será que existe un marcador biológico para establecer el inicio de la tercera edad, al igual que ocurre en la adolescencia? Sí, hay marcadores biológicos en realidad. Se habla, bueno, se habla de la producción de melatonina, que también, o sea, regula nuestros ciclos circadianos, ¿no? Es por eso que se han hecho algunos experimentos donde a las personas, o a algunas investigaciones, donde a las personas de la tercera edad se les ha puesto cortinas blackout, ¿no? Entonces, estas cortinas les cierran completamente la luz del sol, y se ha visto de que hay un efecto positivo en lo que es la memoria, ¿no? Entonces, en realidad, sí, se habla de ese como marcador biológico, se habla de la cantidad de oxidación de las mitocondrias, también se habla de los ganglios basales, porque lo que pasa es de que los ganglios basales con la edad comienzan a brillar, así como por el hierro que tienen, entonces comienzan a brillar, entonces se ven más brillantes en las tomografías, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos deterioros que se pueden ver imagenológicamente. En realidad, bueno, sí existen, no existe
diría yo, o sea, una edad, digamos, específica, o sea, es un consenso de que la edad de jubilación, por ejemplo, es a los 65 años. En realidad es un consenso, sin embargo, no tiene un asidero realmente fisiológico, ¿no? Fisiológicamente hablando, todas las personas deberíamos ser investigadas individualmente, porque lógicamente el envejecimiento de una no es igual a la otra, ¿no? Entonces, o sea, hay personas, o sea, que, bueno, lo que ocurre es de que básicamente se decide una edad, como les decía, y bueno, y a partir de esa edad hay más o menos como una muerte civil, ¿no? O sea, de las personas, o sea, ya no pueden sacar una línea de celular, o no pueden abrir una puerta en el banco, o no pueden ser garantes para una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces son personas que no necesariamente ya no son capaces de hacerlo, o sea, puede ser de que sí sean capaces de hacerlo, simplemente que ya no se les deja, la sociedad ya no les deja hacerlo. Entonces, bueno, o sea, esto es muy importante porque la verdad es de que la palabra puede herir también, ¿no? La palabra puede matar o la palabra puede realmente, o sea, realzar a las personas y eso porque están dentro de lo que, o sea, porque realmente ejerce un efecto sobre el sistema nervioso. Eso ya está sumamente comprobado. Entonces, claro, si a una persona se le va cohibiendo las cosas, se le va dejando o no permitiendo, perdón, hacer ciertas cosas repetitivamente, entonces, bueno, la persona misma se va replegando, ¿no? Y esto es muy importante porque en el mundo, o sea, la expectativa de vida es cada vez mayor, entonces es muy importante el saber tratar a las personas de la tercera edad. Antes, una persona de 60 años yo era una persona vieja, ahora no necesariamente. Una persona de 70 años, ni qué decir, ahora no necesariamente, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, el promedio de edad, en realidad, que no hay, al que el cerebro alcanza no, puede no alcanzar eh, una oxidación tal que permita un deterioro demencial es los 89 años. Sin embargo, nuevamente, este es un promedio, no es, o sea, habría que ver qué es lo que pasa con cada persona individualmente, ¿no? Y cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de cada persona. Es muy importante esto porque en realidad, la depresión, generalmente las demencias debutan con una depresión, pero es difícil, por otro lado, que las personas mayores no se depriman, ¿no? O sea, dado este contexto, perdón, político que yo les digo, ¿no? O sea, en realidad hay personas que tienen 40 o 50 años y que deciden, o sea, cuándo una persona es vieja o no, políticamente hablando, ¿no? O sea, sin una base realmente. Bueno, o sea, utilizando realmente los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, parámetros que tienen que ver con lo que es el trabajo en realidad, ¿no? Pero bueno, nuevamente la parte emocional es sumamente importante. No sé si está bien respondida la pregunta o si cubre sus expectativas. Alain, no sé la verdad, por favor, me gustaría una retroalimentación. Bueno, aquí hay otra pregunta de Gabriela Ochoa. Y Gabriela pregunta con qué frecuencia se debería dar una estimulación cognitiva en casos preventivos. Bueno, en realidad la estimulación cognitiva para casos preventivos debería ser una estimulación en realidad continua, pero de educación en realidad, ¿no? Entonces, no puedo yo decir, por ejemplo, venga usted a mi consultorio cada 3 semanas y lo vamos a estimular. No. O sea, sí le puedo decir, por ejemplo, ¿sabe qué? O sea, vamos a hacer una estimulación, por ejemplo, a distancia, le voy a explicar las cosas que tiene que hacer y tiene que hacerlas durante años, durante todo el tiempo. Lo malo es que las personas no lo hacen porque no tenemos una educación adecuada
al respecto, ¿no? Es como el tema, como les digo, caminar, por ejemplo, simplemente el hecho de caminar. O sea, caminaremos no porque queremos adelgazar, no porque queremos, no porque queremos hacer alguna cosa específica ahora en el momento, sino porque estamos previniendo nuestro futuro, ¿no? O sea, porque queremos ser abuelas o abuelos felices. Entonces, una estimulación adecuada estaría dada por el aprendizaje por hacerse el hábito de leer el periódico, de estar al tanto en las noticias, de querer aprender, de entender que el tiempo, que mi tiempo es el actual, no es que en mis tiempos sucedía esto o lo otro, sino mis tiempos son los tiempos actuales, entonces tengo que adaptarme al tiempo actual, a la forma actual, no decir, en mis tiempos una persona de tal, o sea, qué sé yo, o sea, los jóvenes no hablaban así o no decían esto o lo otro, sino adaptarse a lo que está pasando ahora. Esa es la mejor opción. Como les decía, o sea, no meternos a la cabeza que estamos viejos, ¿no? Entonces, esas serían políticas importantes de prevención que se deberían dar para poder en realidad dar su lugar, el lugar meritorio que tienen las personas mayores. Por otro lado está o sea, está el nivel, en este lado, en este caso, o sea, está el nivel político que debería más bien, el nivel político debería más bien justamente con estas políticas preventivas justamente, valga la redundancia, debería subordinarse en realidad a lo que es lo fisiológico y a través de él subordinarse o cambiar la estructura o respetar la estructura cultural, ¿no? De uno o de otro lado. El aprender, el que hayan, yo aplaudo realmente que hayan universidades para la tercera edad, el aprender regularmente, el que tengamos ese buen hábito de aprender, el aprender un nuevo idioma es un favor importantísimo que podemos hacerle a nuestro cerebro. Entonces, bueno, debería ser una estimulación realmente que se empieza durante varios años antes. En realidad, bueno, toda la vida sería lo ideal, ¿no? Siempre nos preparamos para un futuro, pero bueno, o sea, con mayor intensidad, a partir de los 40 años más o menos, se deberíamos realmente prepararnos, porque bueno, sabemos muy bien de que hay muchos problemas físicos y hay problemas físicos también que se pueden ir previniendo, digamos, o sea, más o menos a partir de esa edad. Porque el cerebro en realidad va declinando, hay estudios que dicen que el cerebro va declinando a partir de los 25 años, que llega a su tope en realidad de resolución de tareas a los 25 años y después va declinando. Pero en realidad es importante la experiencia, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, seguramente que sí, ¿no? O sea, que no importa la edad que tengan, que digan, bueno, esto que ahora lo puedo entender, no lo entendía, por ejemplo, hace 5 años atrás, o me costaba mucho en la universidad, o no sé, ¿no? O sea, entonces, pero poco a poco vamos entendiendo lo mejor porque vamos teniendo más información y la vamos relacionando, ¿no? Entonces, por eso es importante. Nuevamente, me gustaría realmente las retroalimentaciones de las respuestas que estoy dando. Hay otra pregunta de Andrea Terrazas y dice, perdón, de Andrea Beltrán, perdón. Y dice, buenas noches, doctor. Una persona de 38, 40 años con problemas para recordar palabras, olvido de objetos, sería necesario hacer una valoración neurológica con imagen, etcétera. Bueno, sí, sería lo recomendable si es que va a ser en realidad un control, ¿no? O sea, nunca estaría de más. Pero bueno, salvo que hayan dificultades, las dificultades en la tiroides, por ejemplo, eh, ayudan mucho a lo que es, o tienen un papel muy importante en lo que es realmente, por ejemplo, recordar palabras, ¿no? O el olvido de ciertas cosas, ¿no? Pero también hay una mediación muy importante, entonces también sería muy importante la valoración de la esfera afectivo-emocional o de la esfera neuroafectiva, ¿no? O sea, esa parte sería muy, muy importante. Bueno, Gabriel Ochoa me dice la pregunta del tema de frecuencia, o sea, la frecuencia de la estimulación.
¿no? Era, porque justamente soy facilitadora de un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores que son independientes, autónomos, sin deterioro, y vienen 2 veces por semana, 1 hora y media las sesiones. Bueno, yo pienso de que hay que hacer una evaluación a cada uno de los adultos mayores para saber si es que tienen alguna dificultad. Pero bueno, o sea, pienso también de que en realidad este es un espacio 2 veces por semana, es un espacio de encuentro social, lo cual es muy, muy importante. Pero bueno, o sea, pienso de que la estimulación debería ser todos los días. De repente, en este caso, o sea, sería importante dar tareas a los participantes para que las vayan haciendo en la casa y se encuentren, por ejemplo, qué sé yo, si es que están pintando algo, entonces terminarlo para la siguiente vez o algo así, ¿no? O sea, creo que eso sería importante sobre la frecuencia. Bueno, y otra pregunta sobre que hace Robert Ayarachi, dice la estimulación cognitiva en la vejez. ¿Qué estrategias alternativas puede usar en pacientes afectos de visión? Hay muchas estrategias alternativas porque en realidad la estimulación cognitiva no se da solamente a través de la visión, ¿no? Nosotros creemos erróneamente de que la visión es, eh, es la única fuente que tenemos. Creemos erróneamente que la estimulación cognitiva es la única fuente que tenemos para eh, poder perdón, creo que aquí estoy. Entonces, bueno, como decía, en realidad, la visión no es la única manera de estimular a través de la visión, o sea, hay muchas otras maneras. El leer un periódico puede ser el leer un periódico en braille o escuchar las noticias en la radio o escuchar las noticias en la televisión, por ejemplo. El hacer un crucigrama, o sea, no necesariamente es escribiendo, puede ser también en braille o puede ser también con lupa. Hay pacientes que tienen una degeneración macular o puede también ser, en realidad, o sea, podemos ayudar a alguien, o sea, es decir, no necesita escribir, ¿no? Qué sé yo puedo ayudar a alguien escribiéndoselo y diciéndole, a ver, una palabra de 4 letras que signifique qué sé yo, que signifique querer a alguien, y, que empiece con A, entonces la otra persona me dice amor, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de estimular. Bueno, estoy viendo si es que hay alguna otra participación, aparte de muchas gracias sus retroalimentaciones de que se escucha. Aquí hay una. Bueno, Gabriela, no sé si todos han leído que está de acuerdo con Alain, el envejecimiento es un proceso desde que estamos en el vientre materno y la vejez es una etapa de la vida. Exactamente, es así. Yo también estoy muy de acuerdo. No, en algún momento, o sea, creo que me he perdido esto. Pero sí, estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? O sea, entonces yo personalmente pienso de que es correcta la concepción ahí en idiomas, que desde que uno nace, o sea, la pregunta es no cuántos años tienes, sino cuán viejo eres, ¿no? Porque la verdad, yo puedo ser un día viejo, 2 días viejo, un mes viejo o 6 meses viejo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, desde ese punto de vista, vamos a proseguir, por favor, con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer hay masas anormales, hay placas amiloideas, hay bultos retorcidos de fibras, que son ovillos o nudos neurofibrilares en diferentes lugares del cerebro. Hay placas y ovillos en el cerebro que tienen dos características. Esas placas y los ovillos en el cerebro son dos de las características principales de la enfermedad de Alzheimer. Y la tercera característica es la pérdida de las conexiones entre neuronas y el cerebro. Entonces, bueno, como les decía, en realidad, o sea, cada vez hay una tendencia a que haya menor cantidad de sustancia blanca, que es que es la que ayuda a que haya conexiones en el cerebro. Eso es lo que pasa generalmente en el envejecimiento y en las demencias ocurre, o sea, más pronunciadamente.
El cerebro cada vez se hace más pequeño y el flujo sanguíneo también va disminuyendo. Entonces, bueno, para las personas con Alzheimer sí es importante, o sea, las estrategias externas son muy importantes y entre ellas, obviamente, las estrategias, las estrategias como de poner carteles en la casa, o sea, eso es bien importante. Después, o sea, es importante, o sea, el ver, como les decía, o sea, cuál es la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? A ver, Marisol Rivera dice, buenas noches, doctora, ¿qué indicadores o biomarcadores determinarían que debe ser un deterioro cognitivo leve, ¿no? Puede derivar en una demencia tipo Alzheimer, gracias. No, no hay ningún marcador específico, hasta donde yo sé, solamente hay un correlato, el cual se ha visto estadísticamente, pero no hay un marcador específico, ¿no? Hasta el momento que se haya encontrado. O sea, que nos pueda realmente decir de que hay que hay una probabilidad de que esta persona, o sea, vaya a tener o no dificultades más adelante demenciales. A ver, Carola me pregunta cómo funciona el olvido en el cerebro. Es justamente lo que estamos hablando, cómo funciona. En realidad, bueno, las primeras estructuras que se van deteriorando son las del hipocampo. En realidad, dentro de lo que es el envejecimiento normal en el cerebro hay una dificultad en el recobro de la información o en la evocación de la información. Es importante eso, es importante el recobro de la información. Entonces, como les decía, o sea, hay una relación muy importante entre lo que son las áreas subcorticales y y el deterioro cognitivo, el deterioro y el olvido en realidad. Entonces, bueno, es importante la parte emocional para que no haya, para que haya menor deterioro. Todas las actividades que nosotros hacemos están mediadas emocionalmente, pero de ellas, en realidad, la atención y la memoria son las que mayor mediación emocional tienen. Entonces, por eso es que se va dificultando en realidad el recobro de la información. Otra de las cosas importantes, o sea, bueno, o sea, la clase pasada hemos visto los distintos tipos de lesiones que podemos tener, por los cuales se va cercenando el hipocampo y podemos tener menor capacidad de almacenamiento de la información. También puede ser que el registro de la información esté dificultoso, por eso les decía de que es importante el uso de audífonos, por ejemplo, o de medios externos, de lentes o de las cosas que la persona necesite. Y entonces, o sea, es importante porque a partir de eso vamos almacenando la información, ¿no? Entonces es importante que tengamos un adecuado registro de la información. Entonces estas áreas se van deteriorando y es así como va funcionando el olvido. De todas formas, en un caso en realidad normal, no hablemos del envejecimiento, sino hablemos de las edades en realidad adultas. Puede darse tanto a nivel frontal por dificultades emocionales, por eso la memoria de trabajo no está funcionando bien. Puede darse por dificultades emocionales, ya que está muy ligado a las estructuras subcorticales. Puede darse también bueno, en realidad el cerebro va seleccionando aquella información que es relevante y aquella que no, porque así el cerebro va manteniendo cierta información. Hay personas que somos, qué sé yo, por ejemplo, que tendemos a recordar más eventos que han sucedido.
Hay otras personas que no nos acordamos de los eventos, pero nos acordamos muy bien, por ejemplo, de lo que hemos leído, por ejemplo. Entonces, el cerebro va priorizando ciertas facultades en desmedro de otras y lógicamente eso tiene que ver también con nuestro estilo de aprendizaje. Bueno, entonces como decíamos en el Alzheimer hay en realidad la principal dificultad está en la superficie medial del cerebro, como les decía, en las áreas subcorticales, en las áreas 28 y 34 de Brodmann, en la parte inferior y a la izquierda, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver que, bueno, estas áreas están son áreas subcorticales, ¿no? Y que seguramente, bueno, como ustedes tienen las diapositivas, entonces pueden ver estas áreas más extensamente. El daño al cerebro empieza 10 a 20 años antes de que algún problema sea evidente y a medida que se van formando más y más placas y ovillos en zonas particulares del cerebro, las neuronas sanas empiezan a funcionar con menor eficacia, ¿no? Porque tienen menor conexión también. Luego pierden su habilidad de funcionar y comunicarse entre sí y finalmente mueren. Este perjudicial proceso se propaga al hipocampo a medida que aumenta la muerte de las neuronas. Las regiones afectadas del cerebro empiezan a encogerse. Cuando se acerca la fase final de la enfermedad, entonces, bueno, el daño al cerebro empieza, sí, yo también creo que es la saturación de mensajes por la coyuntura de mi celular también ha colapsado por todos los mensajes que mandan, los videos, los audios, por todas las cosas, ¿no? Y uno está, o sea, más conectado que generalmente, ¿no? O sea, más pendiente de las noticias que generalmente, por lo menos en mi caso, y las personas que yo veo a mi alrededor. Entonces, la verdad es que yo pienso lo mismo, pero bueno, no soy experta en el tema, pero sí pienso lo mismo y hago mi mayor esfuerzo. Bueno, entonces, el daño al cerebro empieza de 10 a 20 años antes de que algún problema presente. Entonces, sea evidente, a medida que más y más placas son las particulares del que se van formando en el cerebro, las neuronas de luego pierden sanas, empiezan a comunicar menos eficiencia, su habilidad de darse entre sí, final mueren, sí, y el proceso del hipocampo, a medida que aumenta la muerte de las neuronas, eso se propaga las regiones de las neuronas afectadas empiezan a encogerse. Cuando se acerca la fase del cerebro, los tejidos del cerebro en mayor dificultad. Bueno, podemos ver síntomas tempranos, que es lo que estábamos leyendo. O sea, las personas también pueden tener un juicio deficiente y pequeños cambios en el estado de ánimo y en la personalidad, y las personas frecuentemente son diagnosticadas durante esta etapa, ¿no? O sea, ya vemos y las personas o los familiares, o sea, ya insisten a la persona a ir al médico. La etapa moderada es cuando el daño ocurre en las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial y el pensamiento consciente, y la pérdida de memoria y la confusión aumentan y las personas empiezan a tener problemas para reconocer a familiares y amigos. Tal vez no puedan aprender cosas nuevas, llevar a cabo tareas que incluyen múltiples pasos, tales como vestirse o hacer frente a situaciones nuevas. Es posible que tengan alucinaciones, delirio y paranoia, y quizás se comporten compulsivamente. Y la severa, finalmente, es de que las placas y ovillos se han extendido por todo el cerebro y los tejidos del cerebro se han encogido considerablemente. También, bueno, cuando las personas pierden la capacidad de comunicarse y dependen completamente de otros para su cuidado, ¿no? Al respecto, es importante recalcar que las personas que dan cuidado a pacientes con Alzheimer son las personas que tienen mayor estrés, son las personas cuyos trabajos, o sea, eso se ha hecho mediante estudios, cuyo estrés laboral es el mayor que existe en todas las ocupaciones que podamos tener, ya sea, o sea, ya sea una enfermera, una persona que no sea allegada. Obviamente para las personas allegadas el estrés es aún mayor, porque el estrés también no es solamente, o sea,
por la persona, por ver a la persona, tienen realmente este componente emocional que es importante. Y cerca del final, las personas quizá la persona quizás pase en cama mayor parte o todo el tiempo a medida que el cuerpo va dejando de funcionar, ¿no? Robert me dice sus acotaciones a lo escrito en las diapositivas con la persistencia de fallas en el audio disminuyen el aprovechamiento. Sí, lamentablemente yo sé que es así. Bueno, o sea, realmente escapa de mis manos, pero yo sé que es así, ¿no? De todas formas, bueno, es importante que, o sea, que tratemos de ir terminando esto, ¿no? Dentro de la demencia vascular, que bueno, ustedes ya la han leído, voy a ver las acotaciones más importantes que tenga. En la demencia vascular, bueno, ustedes saben de que hay dificultades para de la pérdida de memoria, ¿no? Y porque hay ataques cerebrales o cambios en el suministro de sangre al cerebro. Entonces, sí se pueden ir rehabilitando si es que las condiciones no cambian. Bueno, aquí, perdón, antes de empezar esta demencia, quiero responder la pregunta. Dice, ¿la falta de sueño acelera la probabilidad de tener Alzheimer? Sí, el sueño es una función muy importante que nosotros tenemos, nos ayuda a reparar muchas cosas y a detonar muchas enfermedades. Entre ellos, el cerebro se repara más o menos, o sea, se repara del estrés, se autorrepara durante el sueño, entonces la falta del sueño obviamente conlleva muchas cosas, entre ellas un deterioro cognitivo importante. Entonces, sí, es importante que tengamos una vida más metódica, es importante el buen sueño. El sueño es sumamente importante. En realidad es importante que todos nuestros sistemas funcionen bien para tener una buena calidad de vida, pero dentro de ellos los más importantes son el sueño y el estómago, ¿no? Pero al decir el estómago, el funcionamiento del estómago, no me refiero entrar al baño todos los días, sino la gastritis, la acidez, o sea, el hinchazón, o sea, todo eso es importante en realidad. ¿No? Y nos ayuda y tiene que ver en realidad con lo que es con lo que es el adecuado funcionamiento. Bueno, la enfermedad de los cuerpos de Lewy, los cuerpos de Lewy es uno de los tipos más comunes de demencia progresiva. También tiene una ocurrencia si es que no hay antecedentes y van muriendo células. No hay por qué, Alejandra. Va muriendo células en la corteza cerebral o capa exterior y en la parte del cerebro mediano, llamado sustancia negra, ¿no? Que está aquí. Y además, bueno, o sea, toda la demencia de cuerpos de Lewy o de Lewy body contienen una proteína llamada alfa que ha sido relacionada con el mal de Parkinson. Es la alfa-sinucleína, perdón, pero esto está mal, no deberían estar separadas las palabras, y varios otros trastornos. Varios autores a veces se refieren a estos trastornos de manera colectiva como sinucleinopatías. Los síntomas de la demencia de Lewy body son parecidos a los de Alzheimer e incluyen el deterioro de la memoria, el juicio defectuoso y la confusión. Por eso muchas veces se confunden en su diagnóstico. También hay alucinaciones visuales y los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy viven un término medio de 7 años desde el inicio de los síntomas. Bueno, también, como digo, muchas veces se van confundiendo, o sea, con la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, que hay dos tipos de enfermedades de Parkinson, ¿no? Con o sin demencias. Entonces, la sustancia negra puede estar en los ganglios basales o en la médula espinal. La de la médula espinal es la que está más asociada a demencias que la de los cuerpos de los ganglios basales. Sin embargo, los síntomas son los mismos, salvo la demencia, ¿no? Los síntomas motores. Entonces, bueno, estos hallazgos parecen indicar que hay una conexión entre la demencia de cuerpos de Lewy y las otras causas de demencias.
Entonces, bueno, como conclusión, el funcionamiento del cerebro puede verse afectado por injurias etiológicas diversas, dificultades tanto en las náuseas, paraxias o lenguajes, desde un sistema general del aprendizaje del cerebro, de las lesiones cerebrales. Bueno, o sea, en todo esto es importante, o sea, tratar de ver cuáles son los predictores, los predictores para que tengamos dificultades con la edad, dificultades del deterioro y las demencias, cuanto antes van declinando, ¿no? Entonces, es importante estimular lo más posible. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, con eso habríamos terminado por hoy. En realidad, 2 minutos antes de lo establecido. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta aquí. La próxima, bueno, mañana vamos a vernos y vamos a analizar también una de las lecturas que bueno, o sea, en realidad como ustedes han visto, son 3 lecturas que les he enviado, 2 de ellas son en inglés, entonces, bueno, vamos a ir, una de ellas vamos a irla descifrando. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, con eso la clase hubiera terminado, pero antes de despedirme quisiera saber si hay alguna pregunta. Bueno, si no hubiera preguntas, entonces por favor, con eso concluimos la clase de hoy. Si es que hubiera alguna que no ha sido respondida, por favor, mañana la hacemos. Por la situación quisiera terminar la clase hoy día de una manera, o sea, realmente puntualmente, ¿no? A las 8:30 puntualmente, porque yo sé de que tienen turnos, hay vigilias, hay varias cosas para hacer. Aparte de esto. Así que, bueno, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación y buenas noches.